Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos, llegando a todo el mundo a través de las diferentes señales en las que se emite este programa, también a Latinoamérica y por supuesto al Uruguay profundo, donde nos gusta estar junto a las y los productores ganaderos. Hoy vamos a estar compartiendo información sobre la actividad de cierre del proyecto de rehabilitación de campos naturales que se realizó en el campo experimental número 1 de la Facultad de Veterinaria en Míguez, departamento de Canelones. Allí conversamos con Inés Paredes, ingeniera agrónoma, técnica del Plan Agropecuario, que se va a estar refiriendo a la actividad en particular, pero también al proyecto que se ejecutó y que fue financiado por el Ministerio de Ambiente. También vamos a compartir la palabra de la ingeniera agrónoma María Jesús García Pinto, ya que en el marco de esta actividad realizó una presentación sobre una investigación y una experiencia que estaba realizando la Facultad de Agronomía en la colonia Juan Artigas, en el departamento de Florida. Cosecha de pasturas naturales e implantación. Bueno, esto se va a estar refiriendo la profesional de la agronomía. Además, vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Diego Cáceres del Ministerio de Ganadería, que se va a estar refiriendo a la labor que se realizó de relevamiento florístico, sistematización de experiencias y comparación entre diferentes comportamientos de distintos campos naturales en el marco de este proyecto de rehabilitación de campos naturales. Así que vamos a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. La semana pasada se realizó la actividad de cierre, por lo menos del trabajo de campo, del proyecto Rehabilitación de Campos Naturales. El evento tuvo lugar en el campo experimental número 1 de Facultad de Veterinaria. Allí conversamos con la ingeniera agrónoma Inés Paredes del Plan Agropecuario, que se refiere al proyecto y también la actividad que se realizó allí en Míguez, departamento de Canelones. Estamos hoy en la jornada final de lo que es el proyecto de rehabilitación de campo natural. Esta jornada, si bien se realizó ahora en el mes de julio, todavía nos quedan unos meses de ejecución del proyecto. Pero bueno, hoy un poco lo que hicimos fue tratar de mostrar las distintas acciones que hemos realizado a lo largo de este año. Y bueno, muy contentos con el público, con los productores, con estudiantes, con técnicos que nos acompañaron de un poco de todos lados y de distintas instituciones. Así que bueno, tratando de cerrar esta etapa, que como mencionamos hoy repetidas veces, para un proyecto de rehabilitación de campo natural, este cierre es un poco el comienzo, ¿no? Es el cierre de las actividades que hemos realizado este año, pero es un poco también el comienzo de años donde tendremos tiempo para evaluar si las decisiones que hemos tomado han colaborado a la rehabilitación de los pastizales. Porque como hemos mencionado varias veces, la rehabilitación del campo natural es un proceso que lleva tiempo, que hay mucha gente que todavía está en estudio, que no es algo que esté muy definido, así que bueno, por suerte tenemos un montón de instituciones interesadas con el tema, de productores, de técnicos, de estudiantes también, que cada vez les interesa más el tema de la posibilidad de rehabilitar campo natural, así que bueno, muy contentos de poder finalizar esta primera etapa que, como llamamos, se van a venir muchas cosas más para ver. Un poco el proyecto de lo que se trató como objetivo general, teníamos el objetivo de tomar determinadas decisiones para evaluar diferentes maneras de poder rehabilitar campos que venían degradados, ya sea por manejo, o sea por degradación por sobrepastoreo o subpastoreo, campos que fueron chacras hace mucho tiempo y campos que fueron chacras de ya sea pasturas o de cultivos hace un poco menos de tiempo. En todo ese proceso hicimos distintas acciones en todo lo que fueron los departamentos de La Valleja, de Florida, de Maldonado también. Alguna de estas acciones fue sembrar especies como son el Paspalum notatum, que es una especie que es nativa para nuestro país y es muy importante para todo lo que es la composición del tapiz de nuestro campo natural. Luego también sembramos otro tipo de especies que contribuyen a la rehabilitación y ayudan a intervenir y a bienvenir, digamos, especies de campo natural, como puede ser el Olcus, que si bien no es nativa, es una especie que se adapta muchísimo a nuestros campos naturales. Luego estuvimos haciendo un trabajo muy interesante con todo lo que fue la sistematización de manejos. Esto básicamente lo que constata es poder estudiar distintos resultados que han obtenido productores con manejos que han hecho por ellos mismos, ya sea desde el manejo del pastoreo,
desde una siembra con una especie que no es nativa, como puede ser un lotus rincón, desde una siembra de praderas polifíticas. Básicamente son decisiones que han tomado productores y que nosotros hemos estado evaluando a lo largo de este proyecto para ver los resultados que han obtenido en todo lo que respecta a la rehabilitación de los pastizales naturales o de opciones para rehabilitar y tirar más que nada a la perennidad de todas estas zonas. Además de hacer esa sistematización de manejos, en esa sistematización se estudiaba mucho, teníamos técnicos que nos dieron una mano muy grande, técnicos externos que son más expertos en todo lo que es la composición florística, que estuvieron evaluando en campo las distintas especies que podían encontrar en esos predios. Luego también se construyeron 2 cosechadoras de campo naturales, que las llamamos nativeras, que son cosechadoras de bateas adaptadas a una camioneta, por ejemplo, pero estas cosechadoras se pueden utilizar, ya sea, se pueden adaptar a cualquier tipo de vehículo, a tractores, a cuatriciclos, a diferentes vehículos que cada uno tenga en su establecimiento. Es una cosechadora bastante económica de construir. Y bueno, y un poco el objetivo de eso era poder tener la posibilidad de cosechar esas semillas nativas, esas sí, semillas de campo natural, y después poder sembrarlas, como decimos, siempre tratando de que sea en el mismo predio o en la misma zona, para que estas semillas que se cosechen se adapten al mismo medio donde ya son exitosas. Así que bueno, eso fue bien importante. Hoy se hicieron 2 de esas cosechadoras, una va a quedar para una cooperativa de productores en la zona norte de Maldonado y la otra cosechadora va a ir para la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Así que bueno, estamos muy contentos también de poder colaborar con esas instituciones, que bueno, un poco la idea es que los productores también puedan tener la oportunidad de utilizarla y que además se utilice para la investigación, que sin duda es muy importante, y hay todo un grupo en la Facultad de Agronomía trabajando sobre el tema. Bueno, como mencionamos, si bien este es el fin del año del proyecto, ahora en septiembre vamos a estar culminando con las partes escritas, así como estamos haciendo distintas actividades con los encargados de comunicación del plan agropecuario, también escribiremos un artículo para la revista contando un poco todo lo que fue este trabajo. También se hace un entregable, obviamente, a la contraparte, que es el Ministerio de Ambiente, que es quien financió todo este proyecto. En el marco del proyecto Rehabilitación de Campos Naturales estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Diego Cáceres del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más precisamente de la Dirección General de Recursos Naturales, quien estuvo trabajando proactivamente en el marco de esta propuesta financiada por el Ministerio de Ambiente. Cáceres se refiere al trabajo que se realizó, relevamiento florístico, sistematización de experiencias, comparación de potreros vecinos, pero también en un ámbito más espacial, una línea de base marcada por la Facultad de Agronomía de 5 años anteriores al hoy, al presente, a la actualidad. Bueno, ¿cómo han ido evolucionando los campos? ¿Cuál es la condición actual respecto a la anterior? Además, ¿cómo influyen los diferentes manejos? Y claro está que la altura de campo y el buen manejo del pastoreo genera mejores condiciones para la aparición de más especies que seguramente le van a dar más resiliencia a ese campo. Bien, nosotros lo que quisimos hacer es ver, en cuanto a lo florístico, básicamente composición de especies, ver cómo se estaban comportando establecimientos que vienen trabajando hace mucho tiempo, con proyectos, por ejemplo, como Procría ahora, pero antes Ganadería y Clima, y ver esas trayectorias en esos establecimientos. Y lo que hicimos así con gente de Facultad de Agronomía y con extensionistas como Marcelo Martinelli fue ir a distintos campos y hacer un relevamiento florístico de esas situaciones, ¿no? O sea, y ahí lo que pudimos encontrar es que pudimos ver algunos cambios, ¿no? en esos establecimientos que vienen trabajando hace mucho tiempo, trabajando como pasto, con buenos indicadores productivos, económicos, y bueno, pudimos encontrar un poco eso. También hicimos otros relevamientos en situaciones donde técnicos del plan agropecuario encontraron productores y productoras que vienen en caminos de restauración, entonces fuimos a sistematizar lo que habían hecho, también hacer muestreos florísticos. Cuando digo florísticos, es la composición botánica de esos establecimientos, de esos potreros, y así poder ver cómo están evolucionando, si se quiere, esos campos naturales.
en esto que es, bueno, intentar de restaurar situaciones que por diferentes factores habían sido degradadas. Sí, ahí tenemos la suerte de esto de trabajar articuladamente, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Plan. Entonces, por ejemplo, un proyecto anterior, Ganadería y Clima, se habían hecho monitoreos florísticos, ¿no?, por parte de Facultad de Agronomía, y ahí pudimos nosotros conseguir esos datos y ir a esos mismos establecimientos 4 o 5 años después, conseguir esos puntos y evaluarlos de nuevo. Entonces ahí sabemos cómo se empezó, el trabajo que se hizo en extensión, en coinnovación y cómo está ahora ese campo, esa composición florística. Y la verdad que los resultados son bastante lindos, o sea, estamos muy contentos con eso porque está dando como cambios positivos, o sea, mantenemos la riqueza, el número de especies y además cambios positivos en cuanto a composición, campos con más cantidad de gramíneas interesantes que son las que nosotros producimos, las que nos interesa para el consumo del ganado. Nos basamos en diferentes trabajos anteriores de investigadores nacionales, Facultad de Ciencia, Agronomía, también internacionales, que nosotros sabemos que tenemos una relación positiva entre número, riqueza de especies, le llamamos biodiversidad, ¿no?, y altura de forraje. Lugares o campos que trabajan con mayor altura de forraje, también esto nos dio en el proyecto Gestión del Pasto, van a tener mayor riqueza, mayor número de especies. Entonces tenemos ese ganar-ganar, ¿no? Más especies, mayor producción de forraje, eso nosotros lo podemos medir y fue lo que pudimos encontrar, ¿no? O sea, esas relaciones positivas entre mejorar esa gestión del pasto o esa gestión que se están haciendo en los establecimientos nos da un rédito después también en la cantidad de especies, ¿no? Eso está bueno porque a nosotros nos interesa eso, si lo vemos de un punto de vista ambiental, bueno, más especies, más riqueza, más biodiversidad. Hay un montón de servicios ecosistémicos que los productores, las productoras habrán escuchado por ahí, que nos brindan, ¿no? Secuestro de carbono, cuestiones que van asociadas al cambio climático, refugio, protección de la erosión, hay todo un montón, pero si vamos a lo productivo, ¿no?, que también es algo que obviamente que estamos mirando, lugares donde tenemos mayor producción, mayor riqueza, número de especies, son campos que van a producir más. Y a su vez, algo que no es menor, con esto de cambio climático y bueno, todas estas sequías, esos campos que tienen más especies van a ser más resilientes. Quiere decir que después de una perturbación, una seca grande, esos campos que son más diversos, que por lo general son los que trabajamos con más pasto, van a enseguida producir más. Y esto quiere decir que van a pasar más rápidamente esas secas o esas complicaciones que hemos tenido por distintas perturbaciones, lo que es muy positivo. Eso se ve muchas veces en los vecinos. Bueno, aquel vecino trabaja como pasto, tiene más pasto y enseguida después de una seca le vino mejor. Bueno, tiene una relación con esta riqueza de especies y eso ecológicamente se explica porque distintas especies aprovechan los diferentes recursos del suelo, del agua, ¿no?, de los minerales, los nutrientes, de distintas formas. Si yo tengo 2 o 3, capaz que esos no van a aprovechar bien la situación y les va a costar más. Pero si yo tengo un componente, yo que sé, en 1 metro cuadrado, a veces encontramos 50 especies distintas, ¿no?, de campo natural nativa. Esas la van a aprovechar mejor, van a haber correlaciones entre ellas y eso hace que va a poder producir o se va a poner, como decimos, enseguida verde, ¿no? Y eso está muy bueno. Bien, allí teníamos la palabra de la ingeniera Inés Paredes refiriéndose a este proyecto y a la actividad de cierre que se realizó en Míguez, en el campo experimental de la Facultad de Veterinaria. También la palabra del ingeniero agrónomo Diego Cáceres del Ministerio de Ganadería, que nos comentaba justamente sobre el trabajo realizado en el marco de este proyecto de rehabilitación. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar compartiendo la palabra de la ingeniera agrónoma María Jesús García Pintos, quien se va a estar refiriendo a una experiencia, una investigación que se viene desarrollando por parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, que también tiene que ver con esto de rehabilitar campos degradados. Pero todo esto luego del espacio publicitario. En el marco de esta actividad de cierre del proyecto de rehabilitación de campos naturales, estuvimos hablando con la ingeniera agrónoma María Jesús García Pintos. En el marco de un proyecto que viene realizando la Facultad de Agronomía, se está restaurando
un campo en la colonia Juan Artigas, en el departamento de Florida. Bueno, ¿de qué manera se cosechó las semillas justamente para restaurarlas con especies nativas en un lugar similar? Más precisamente en Sarandí del Yí tuvo lugar la cosecha. Bueno, ¿cómo se implantó? ¿De qué manera se está trabajando para conocer los resultados al respecto de esta experiencia? Bueno, el objetivo de este proyecto es evaluar y escalar técnicas de cosecha de campo natural a gran escala, ¿no? Y que estas técnicas sean replicables para predios productivos. Específicamente, nosotros, trabajando con el Ministerio de Ambiente y con el Instituto de Colonización, el objetivo era restaurar 30 hectáreas de chacras muy degradadas en la colonia Juan Artigas, próximos a la localidad de Casupá. Y para esto se realizaron cosechas de campo natural, ¿no? Porque para restaurar estas áreas precisábamos semilla, grandes volúmenes de semilla, que es el gran desafío, ¿no? Porque ya existen experiencias de cosecha de campo natural, pero a pequeña escala, que era una limitante, por ejemplo, con la taita, que ya se ha utilizado en el plan agropecuario, por ejemplo. Las cosechas nosotros las realizamos en un campo donante próximo a la localidad de Sarandí del Yí, teniendo en cuenta que el campo donante es un lugar representativo del lugar a restaurar. Es decir, el campo donante es el que nos va a brindar la semilla del campo natural al que nosotros queremos llegar o intentar restaurar. Bueno, se realizaron dos cosechas, una primaveral el 17 de diciembre, intentando capturar esa floración primaveral más temprana, y otra cosecha en febrero, a mediados de febrero, intentando capturar las especies con floración más tardía, más estivales. La experiencia nuestra fue que en la primavera obtuvimos mayores volúmenes de semilla comparado con la estival. En comparación de semilla pura, 600 kilos en total de semilla pura en diciembre, y en febrero, perdón, obtuvimos 100 kilos de semilla. Lo que corresponde aproximadamente, teniendo en cuenta que la área efectiva de cosecha fueron 22 hectáreas, porque por el marcado de piedras se pierde área, teniendo en cuenta que los campos naturales no son campos domados para la cosecha, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta la área efectiva, la cosecha de primavera fueron de aproximadamente 30 kilos por hectárea, y la de febrero fue de 4,5 kilos y medio, 4 kilos y medio. Bueno, esta semilla, en nuestro caso, la tuvimos almacenada pocos meses. Previo al embolsado y almacenamiento hay que cumplir un proceso de oreo, es decir, de secado de la semilla. Y esta semilla nosotros la utilizamos para la siembra de estas áreas a restaurar, de estas 30 hectáreas que trabajamos en el Instituto Nacional de Colonización. La cosecha, sí, se realizó en dos instancias. Una primera instancia de corte con una segadora Bicon de disco, y en una segunda instancia utilizamos una cosechadora convencional New Holland, de maquinaria disponible que hay hoy en día en Uruguay por la agricultura, o sea que esta técnica es replicable en otros predios, ya que no precisa una maquinaria especial, sino que es maquinaria que hay disponible. Justamente lo que nosotros cosechamos, para tener una idea, en la cosecha de primavera obtuvimos 65 especies y en la de verano 69, lo que habla de que la diversidad de especies que tenemos es muy alta, es un pool de semillas, que es justamente lo que queremos llegar para poder instalar en estos campos degradados.
donde la matriz original se perdió. El campo donante tiene que estar justamente un campo natural en buen estado de conservación, y bueno, las especies que tienen, en este caso las que dominaban, son gramíneas, pero también existen muchas dicotiledóneas, muchas hierbas, juncáceas, graminoides, que al momento de la siembra son muy importantes, porque muchas de estas dicotiledóneas de hecho pueden ser las pioneras de restauración del suelo, o sea que en realidad, si bien nuestro objetivo, nuestras especies de interés en primavera, la especie de gramínea de interés era el Paspalum plicatum, un pasto cadena, y en el verano el Paspalum notatum, un pasto horqueta. Estas eran las de interés y en las cuales nos enfocamos sobre todo para elegir la fecha de cosecha, pero sin perder de vista que se necesitan de todas las especies que podamos cosechar, ¿no? Cuanto más, mejor. Realizamos en estos lugares a restaurar distintos ensayos. Hicimos siembras de 75 kilos por hectárea y de 30 kilos por hectárea. Hicimos siembras en abril y siembras en septiembre, es decir, de otoño y de primavera. Y bueno, los flujos, lo que vemos es que esta semilla de campo natural presenta más. No es una semilla genéticamente mejorada, por tanto, presenta unos flujos de dormancia más prolongados, es decir, tenés flujos de germinación en distintos momentos, porque no es semilla mejorada, pero esto, es decir, no te podés apurar a ver que explote todo, que crezca todo de una, sino que vas a tener seguramente flujos de crecimiento. Sí. Y bueno, en cuanto a la germinación y a la pureza de la semilla, si bien nosotros cosechamos 1.800 kilos en primavera, de los cuales en 35% era la semilla pura, y el porcentaje en semilla pura del estival era similar. Pero de esta semilla pura tú tenés distinto poder de germinación, lo cual se estudió también en Facultad de Agronomía, se está estudiando eso, pero también es muy variable según la semilla. Esto va a variar según la cosecha, todas las cosechas de campo natural probablemente varíen mucho. Bueno, en nuestra experiencia fue siembra directa y también hicimos ensayos con rastas y bueno, estamos con resultados muy preliminares y bueno, todavía se siguen viendo flujos de germinación, por tanto no. Esto hace menos de un año, ¿no? La respuesta a esto se espera que sean años, ¿no? No es para estar apurado. Amigas y amigos, ha sido un gustazo habernos reencontrado y haber compartido información que creemos puede ser relevante o útil para la toma de decisiones en los sistemas productivos ganaderos. Hoy con información relativa a recomponer, rehabilitar campos que fueron degradados. Estuvimos en Miguel porque allí hay una historia de mucha producción, de mucho desgaste del campo, siembras continuas de trigo, pero también una zona de remolacha azucarera. Bueno, se está trabajando al respecto y en el marco de este proyecto teníamos palabras o información, contenidos de parte de los protagonistas que estuvieron trabajando. Bueno, las cosas se pueden no volver a su estado prístino original, pero sí mejorar la situación a través del tiempo con la incorporación de algunas pasturas, bueno, manejando de buena manera el campo y bueno, con los años que sin duda son el tiempo es fundamental para que esto ocurra, pero bueno, las cosas se pueden mejorar, eso queda clarísimo. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí, en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.